Bueno, ahora sí. Shalom, una vez más. Gracias al Todopoderoso. Vamos a arrancar el tema de hoy. Como le estaba diciendo, es un tema que tiene varios textos un poco difíciles de entender en el lenguaje tradicional y que ha hecho que muchos hayan sacado cualquier tipo de interpretación. Pero como nosotros estamos solamente tocando por secciones, hoy no es que vamos a estudiar el libro de Romanos, no es directamente Romanos lo que vamos a estudiar, pero vamos a tocar esta parte donde aparece el pecado que mora en mí, es el capítulo 7. Pero vamos a tratar de empezar del versículo 1. Y si es posible también entrando en el capítulo 6 para entender un poco de qué se trataba. Y al final, si nos da el tiempo, en el versículo 8. Pero para entender bien, miren, primero para tener contexto y entender bien de qué se trata lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo aquí en Romanos, tenemos que ver Romanos 1. Vamos a Romanos 1. Vamos a arrancar ahí. Romanos 1. ¿Qué dice en Romanos 1? Atiéndame. Esto es el objetivo. O sea, todo lo que ustedes puedan leer en la carta de Romanos, si ustedes sacan de este objetivo, entonces se desvían del mensaje original. Cuando vos escribís una carta, voy a arrancar con un propósito, un objetivo y después va desarrollando. Dice Pablo, siervo de Yeshua HaMashiach, llamado a ser apóstol, que significa apóstol enviado, apartado, kadosh, ¿no? Para el evangelio. ¿Qué es evangelio? La Besorá, las buenas nuevas. El objetivo de Pablo del ser enviado a diferentes lugares, en este caso a Roma, es anunciar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Ya compartimos nosotros que el evangelio es la Besorá, las buenas nuevas, el mensaje de restauración de Israel. La Torá en el corazón de los hombres. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, teniendo en cuenta este arranque, Pablo está diciendo, yo vengo a compartirle a ustedes el evangelio que anunciaron los profetas que están en las escrituras. Y cuando nosotros vemos qué anunciaron los profetas, que están en las escrituras, la Torá, la restauración, el volver a la palabra, todas estas cosas están en las escrituras. Entonces, ningún momento acá va a ser ir en contra de los profetas, ni en contra de la Torá, como va a aparecer después, nos vamos a pensar, o muchos van a creer que es así. Entonces, de ahí luego ya salimos de esa duda. Acerca de su hijo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Elohim con poder según el Rúa de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, según el apóstol Pablo, una de las pruebas que él tiene, porque él no le conoció a Yeshua, pero una de las pruebas que él tiene y por el cual él cree en Yeshua es que el Todopoderoso le levantó de entre los muertos, de la tumba. O sea, el objetivo de creer en Yeshua, en los apóstoles y todo lo demás es que creemos que Él resucitó. Si no creemos la resurrección, entonces probablemente, como dice el apóstol Pablo, no tenemos nada que hacer acá. Bueno, esa es la razón por la cual él cree que Yeshua es mensajero elegido por el Eterno y que es del linaje de David. Del linaje carnal, dice. Fíjense que él habla de una línea carnal. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua HaMashiach. A todos los que estáis en Roma, amados de Elohim, llamados a ser santo, gracia y paz, a vosotros de Elohim nuestro Padre y de Yeshua HaMashiach. Primeramente doy gracias, dice, a mi Elohim mediante Yeshua HaMashiach, con respecto a todos. O sea, ¿por qué siempre él menciona a Yeshua HaMashiach? Porque Yeshua HaMashiach es su fuente de inspiración, es lo que la enseñanza que él recibe. ¿Y cómo él recibe esa enseñanza? Recuerden que él se unió con los apóstoles. También él dice que recibió revelación a través de la escritura. Eso nosotros ya lo explicamos cuando hablamos del libro de Gálatas. Es todo un, ¿cómo se dice? Todo un drama entender ese punto, pero cuando estudiamos Gálatas
explicamos detalladamente. ¿Por qué él cree en Yeshua HaMashiach? Porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense que esta carta era un preámbulo, se puede decir, una previa, anunciando que un día él quería ir a visitar a los hermanos que estaban en Roma. ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo por el cual quería visitarlo? Dice 12, esto para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, el objetivo de poder reunirnos, compartir, tener esa comunión, es para confortarnos. Yo realmente no soy de la persona que quiero juzgarle ni criticarle a nadie, pero si vos estás creyendo que el Todopoderoso es tu guiador, que Yeshua es tu Salvador, pero tenés aborrecimiento la palabra aborrecimiento suena feo, ¿no? Pero quiere decir cuando vos no querés estar con ciertas personas. Simplemente no te caen bien. No es porque te hicieron algo, simplemente no te caen bien. Es como los fariseos que no le caían bien los publicanos, no le caían bien los samaritanos, no le caían bien los extranjeros, no le caían bien los gentiles, así, simplemente los aborrecían. Ese es aborrecimiento. Cuando una persona no quiere compartir con otros. Y eso muchas veces está ocurriendo en este tiempo, ¿no? Aunque nosotros tenemos la oportunidad ahora de hacer esta reunión virtual, gracias a los que están uniéndose, pero el Padre quiere también que podamos compartir mutuamente. Mira, gente, que Pablo va a viajar, va a hacer un viaje a Roma para poder estar y compartir con ellos. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Y que me gustaría los hermanos experimenten. Yo experimento, en mi vida particular doy gracias al Padre que experimento eso. No me sentiría nada cómodo estando encerrado, aunque ahora estoy encerrado acá solamente con algunos, porque no hay otra forma, ¿no? Pero cuando me da la oportunidad el Padre de ir, compartir en algún lugar, ahí estoy, ahí quiero estar. Muy difícilmente me rehúse a compartir. Ese es el objetivo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y dice después lo que habla del no haber jurado al cielo, porque es salvación al judío primeramente y también al griego. Bueno, este entonces es el objetivo por el cual el apóstol Pablo va a escribir la carta a los romanos, y va al capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, donde habla directamente de lo que es la unión del pecado, la resurrección y todas estas cosas. Y llegamos al capítulo 7. Llegamos al capítulo 7, donde hay un tema controversial. Romanos 7. Primero, ¿cómo es el capítulo 6? ¿Cómo termina el capítulo 6? Para poder entender. Capítulo 6 termina, el versículo 21 dice, pero bueno, vamos un poco más arriba, versículo 18, 6:18. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense que está hablando de una persona que vivía pecaminosamente, inmundicia, ahora vas a vivir en justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. O sea, cuando vos vivías una vida corrupta, una vida desordenada, tu fin era, la palabra muerte quiere decir separación, separarte de la voluntad del Padre.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo del Elohim, tenéis por fruto la santificación. Santificación, hermano, que cuando vos empezaste a recibir la guía del Todopoderoso a través de la instrucción, la Torá y la obra de Yeshua en tu vida, saliste de un sistema. No olviden esa palabra santificación. La santificación te sacó de un sistema, te arrancó de un lugar sucio. Y como fin, la vida eterna. Ya que te sacó de ese lugar inmundo, sucio, ahora te va a trasladar a otro lugar, que es el lugar donde el Padre va a establecer su reino. Ese es el objetivo. Objetivo de recibir la guía del Padre. Objetivo de recibir la iluminación del Padre es la vida eterna, que es el reino del Eterno. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Paga significa resultado, es igual que resultado. Ahora, entonces, y de repente el capítulo 7 arranca de la siguiente manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté bien. Fíjense que ahí entre paréntesis está, hablo con los que conocen la ley. O sea, ¿se acuerdan del intérprete de la ley que le preguntó, maestro, haciendo qué cosa hará la vida eterna? Y Yeshua le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Algo así Pablo está haciendo acá. Yo quiero esto que les voy a explicar, Pablo le está diciendo, lo que les voy a explicar son temas para las personas que han entrado en profundidad en las instrucciones del Padre. ¿Y cuáles son una de esas profundidades que ahora, por la cual ahora yo les quiero hablar? Recuerden que el capítulo anterior, 6, estaba hablando de la inmundicia, del pecado, de que hemos salido del pecado, de que la paga del pecado era muerte y todas estas cosas. Y ahora está hablando que quiero hablarle a los que conocen la ley, la Torah, las instrucciones. Nota 1. Esto ya leímos todo, todo. Sí, eso antes hace rato ya estábamos leyendo, el 1 y el 6. Entonces directamente vamos al versículo 2. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste viva. Ahora, ¿qué significa acá la ley se enseñorea? Eso significa la ley tiene poder. La ley puede manejarte, puede controlarte mientras que estés con vida, dice. 7.1. 7.1 y ahora versículo 2. Y acá todavía no tiene nada que ver la mujer, ¿no? Ni el matrimonio. Pero de repente le mete el apóstol Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella, la mujer, queda libre de la ley del marido, dice. O sea, primero está explicando, nosotros estamos sujetos a la ley. La ley es como una fuerza que nos maneja y nos controla. Ahora el tema es si esa ley hace cosa positiva o negativa en nuestra vida. La ley, si uno dice, no, la ley hace cosa negativa, entonces lo mismo que ustedes están pensando de su marido, ¿no? O de su esposa, no sé. Ay, como dice, la ley es una carga, la ley es un tropiezo. Y cuando estén diciendo eso, mírenle ahí a su marido y mírenle ahí a su esposa, ¿no? Tú eres una carga. Bueno, algo así, ¿no? Para que podamos entender. Porque la mujer casada está sujeta, dice, por la ley al marido mientras éste vive. ¿Qué quiere decir? Ella le debe obediencia, respeto, dignidad a su marido, pero hay una regla, dice, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, bueno, ¿de qué está hablando acá? ¿Qué? Ley, marido, ley, marido. Si vamos a entender el contexto desde 5, 6 de Romanos, ustedes pueden leer 5, 6, nos damos cuenta que está hablando de, cuando habla de ley, no solamente está hablando de la Torah, está hablando de un sistema de reglas, un sistema de instrucciones,
un sistema de manejo, de control, que opera, que se enseñorea de nuestra vida. Entonces, acá probablemente vemos que está hablando de dos corrientes, dos fuerzas. La primera fuerza y la segunda fuerza. Dice, si su marido muriera es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, fíjense que está comparando nuestra vida pasada con un sistema de leyes o con un marido anterior que nos gobernaba y nos controlaba, pero que un día fue muerto a través de la obra de Yeshua, dice, porque Yeshua, ¿qué fue lo que cargó en la cruz? Los 10 mandamientos, no matarás, no robarás. ¿Qué fue lo que cargó en la cruz? Los pecados de todos nosotros. Los pecados, por nuestras transgresiones, dice que Él murió. Entonces, ¿cómo se entiende eso en el Antiguo Testamento? Uno diría, ¿pero eso dónde aparece en el Antiguo Testamento? Ahí tenemos claro ejemplo ahí con los israelitas en Egipto. Antes, ¿quién era su marido y bajo el poder de quién estaban ellos? Bajo el poder de Faraón y bajo la ley del Faraón. Pero un día vino el Faraón y murió, según la historia, Faraón murió cuando quisieron cruzar el río, el mar Rojo, ¿no? Quisieron cruzar y después el río se cerró, entonces el Faraón muere, entonces Israel quedó libre de toda la ley de Egipto. Ya Egipto no tiene poder sobre su vida. Ahora Israel le puede casarse con el Todopoderoso, y eso fue lo que ocurrió cuando fueron en el monte Sinaí, donde se hizo compromiso de boda. Hicieron compromiso de boda. ¿Están captando, no? Eso sí me están captando. O sea, ahí eso la Biblia nos está explicando. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, es claro que está hablando mientras nosotros éramos gobernados por un sistema que no nos acercaba al Padre, que no nos guiaba al Padre. Entonces estábamos viviendo con una cosa que nos llevaba a muerte. Ahora, ¿qué tiene? Bueno, vamos a salir del sistema que es mundano. Para los romanos, probablemente era los romanos que no eran judíos, el haber estado bajo el sistema romano, el sistema gentil. Y para los romanos judíos que están acá, era el que ellos estaban ya entrando en unas leyes que no tenían que ver con la Torah y la instrucción del Padre. Por eso, para entender ese punto, tendríamos que entender todo el libro de Romanos, pero yo lo estoy aclarando nada más. Esto ya está aclarado en el libro de Gálatas, la famosa Maseja Torah, las obras de la ley, las interpretaciones. Pero para los gentiles, los romanos gentiles, era todo el sistema romano por el cual ellos vivían. Y eso les separaba de la voluntad del Padre. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, dice. Nota 5, sale, nota 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producía una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Está hablando de una persona que vivía bajo un sistema opuesto al que establecía el Todopoderoso. Pero ahora, versículo 6, ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, y acá está la palabra que confunde a muchos, bajo el régimen, estamos en el versículo 6, bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya, este es ya directamente para el pueblo ahí, Roma, ¿no? Para los que están escuchando. Y hay una parte donde él dice que los judíos, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, dice. Porque tenían celo, dice, mucho celo. Y dice que ignoraban la justicia de Dios. Cuando hablaba de la justicia de Dios, estamos hablando de los profetas, la Torah. Recuerden que eso fue lo que apareció en el capítulo 1, lo que Pablo venía a hablarle. Él no vino a hablarle en contra de la Torah ni los profetas. Así que acá nos va a salir que ahora sí habló en contra.
Entonces, ¿de qué está hablando cuando habla de un antiguo régimen y un nuevo régimen? Ahí ya podemos dimensionar directamente que habla de dos sistemas. Un sistema que me apartaba del Padre y otro sistema que me une al Padre. ¿Cuál es el sistema que me apartaba del Padre? Y sería este régimen viejo de la letra. ¿Qué es la letra? Pablo dijo también en una parte, en Corintios creo, que la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando vos tenés la palabra, y escúcheme bien esto, cuando vos tenés la palabra como letra, como ordenanzas, como decreto o una ley, pero que no aplica a tu vida, no se desarrolla en tu vida, no se cumple en tu vida, no está nomás como muchos creyentes, como muchos del cristianismo tradicional que tienen toda la Biblia en su mano, pero 90% de la Biblia no forman parte de su vida. 90% de la Biblia ni siquiera ellos entienden para qué está escrito ahí. Nada. Más bien, más son ideas que han venido de la mente del hombre, lo que le hacen a ellos actuar. Pero está ahí con la Biblia. Esa letra, si no se aplica en sus vidas, esas instrucciones, esos mandamientos, no funcionan. No funcionan y solamente le traen muerte. ¿Qué es lo que te trae muerte? Cuando está algo escrito y vos haces lo contrario, vos no haces, entonces te trae muerte. Pero ¿qué es el nuevo régimen del espíritu? ¿Qué es el espíritu? Es lo que viene de lo alto, que viene de arriba y trabaja en tu corazón. Quiere decir que a partir de ahora esos textos, esa escritura, vos ya no la vas a ver más como simplemente letra, sino como algo que viene de arriba, como algo que viene del Padre, como viene del Eterno, del Todopoderoso, y va a funcionar en tu vida y va a hacer que tu vida pueda ser correcta. No va a ser simplemente letra ahí en tu Biblia, sino va a funcionar, te va a hacer caminar. Y bajo ese régimen nosotros ahora vamos a vivir. Nota 6. Tenemos un ejemplo claro de cuál era ese régimen viejo que nos tenía torturado y el régimen nuevo que ahora nos va a guiar. Vamos a Daniel capítulo 9. Vamos a entrar en el capítulo Cale. Vamos, ahí se puede entrar. 9, 10. Apareció, ¿no? Dice, no hemos obedecido al Señor nuestro Elohim. Como nueva traducción viviente apareció, ¿no? Sí, está bien. Miren lo que está diciendo Daniel. Daniel, esto es en la cautividad. Él está entendiendo por qué estamos en la cautividad, por qué hemos sido despojados de nuestra tierra, por qué hemos fracasado, por qué nuestro templo se destruyó, por qué nuestro pueblo vive en esclavitud. Atiendan bien. No hemos, versículo 10, obedecido al Eterno nuestro Elohim, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones. Te han dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz, dice Daniel. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se ha derramado sobre nosotros, miren lo que dice ahí, las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la Torá de Moisés, siervo de Elohim. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestro gobernante tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la Torá de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Eterno, nuestro Elohim, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Eterno nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Eterno nuestro Elohim tuvo razón en hacer todas estas cosas porque no le obedecimos. Hasta el versículo 14, no le obedecimos. Entonces, estamos viendo acá cuál es el resultado de que la ley, el régimen que vos seguía era un régimen de letra que no funcionaba. Entonces, ese régimen que trajo a tu vida muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Ahora, volvamos a Romanos. Vamos a Romanos 7. El siguiente versículo que quería leer
A ver, Romanos 7, en nota 6 otra vez. Es Deuteronomio 30. Vamos a entrar también ahí. Vamos a entrar también. Deuteronomio 30. Ahí está en Reina Valera. Esto es la Torá y Moisés le está dando antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Dice así. Deuteronomio 30, 11. Ahí está. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. O sea, las instrucciones que te doy son fáciles, no es algo que está lejano de ti, está cerca. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? O sea, no es una cosa celestial, es un mandamiento para tu vida cotidiana, quiere decir, tu vida normal. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros en el mar para que nos lo traiga y nos la haga oír a fin de que la cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, dice. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y sea multiplicado. Y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, o sea, tenés como letra, régimen bajo la letra, y te dejares extraviar, te inclinares a dioses ajeno y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos de la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cuál es escoger la vida? Amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Palabra de la Torah. Entonces, ¿me están entendiendo cuando dice, ya no vamos a seguir ese régimen solamente de letra, sino de aplicación, de seguir en nuestro corazón? Volvamos a Romanos 7. Bueno, y finalmente, el pecado que mora en mí, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿De qué ley está hablando? La ley que me aparta del Todopoderoso, está hablando acá, o la ley de los mandamientos, porque fíjate que cuando usó régimen de la letra, todos entendimos que está hablando de la Torá, pero ese régimen produjo en mí tragedia, porque en vez de aplicarla, me fui en contra. Y eso es lo que Daniel estaba diciendo. Todo lo que estaba escrito en la Torá cayó sobre nosotros. Todo cayó. Entonces se pregunta acá. Entonces la Torá es resultado de hacerme opositor, porque la palabra pecado es opositor, también es transgresor, también es, como decía hermano Ramiro, equivocación, equivocarse. En ninguna manera, dice, en ninguna manera. La ley no es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esta palabra lo que es un poco raro, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjense, el pecado es el resultado de ser parte de un sistema opuesto al Eterno. Acá, ¿te acuerdan del marido, el que estábamos bajo sujeto? Ese marido nos interrumpía para que nosotros hagamos lo que el Todopoderoso quiere. Entonces ese marido tenía que salir de nuestras vidas, tenía que morir, tenía que desaparecer.
De lo contrario, nosotros íbamos a estar sujetos a sus reglas, a sus leyes, a sus instrucciones, y esas instrucciones se llaman pecado. ¿Por qué se llaman pecado? Porque muchas de esas instrucciones, la cual ese régimen antiguo, ese poder antiguo no sometía, iban en contra de la voluntad del Padre. Por ejemplo, en Canaán eran los sacrificios, la adoración a la diosa Asherá, torturas, robos, etcétera, etcétera. Bueno, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me... Todo esto porque él no está en el sistema o en el ambiente o en la situación correcta. Todo esto Pablo está explicando, escúchenme bien, Pablo todo esto está explicando cuando él estaba bajo ese régimen fariseo, legalista, donde él pensaba que seguir las reglas del judaísmo, de la tradición, era lo correcto. Entonces, en ese momento él no se daba cuenta que estaba haciendo mal. Pero había, según su testimonio aquí, había una voz interna que le decía, atiendan bien, Pablo acá testifica, es un testimonio de que yo me daba cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Cómo puede estar correcto? Pero es el sistema donde yo estoy, es la manera en que yo estoy viviendo, es la manera en que me están, estoy guardando, tengo que llevar esta carga, este peso. Es como muchas personas hoy en día, y creo que se habrán dado cuenta que cuando escuchan la palabra, escuchan la Torah, distinguen, ¿no? Algo no está bien con lo que yo creo o lo que yo pienso, pero yo ya soy parte de este sistema, yo ya pertenezco a este ambiente, ya no puedo desviarme, no puedo más salir de aquí. Y se quedan ahí, se quedan atrapados. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, poco a poco el apóstol Pablo, según su testimonio, se va dando cuenta que él, cuando se acercaba a la Torah, por causa de estar bajo ese régimen opuesto, ese sistema opuesto, a él le era pesado y le era carga. Ustedes pueden entender así también cómo se siente hoy en día la persona que sale del cristianismo tradicional y vos le estás enseñando la Torah, los mandamientos, se siente como pesado, como carga, como, no, yo imposible, así, no, yo no puedo. Entonces, poco a poco, más bien los mandamientos le hacían entender que él estaba mal, ¿no? Estaba caminando mal. Pero la Torah no tiene ese objetivo. Yo le voy a hacer entender. Claro, cuando vos empezás a mirar los mandamientos y ves tu vida, vas a encontrar que estás haciendo muchas cosas malas. Pero la Torah, aparte de mostrarte que vos estás haciendo algunas cosas mal, quiere cambiar tu corazón. No es simplemente que quiere ponerte como carga, así tienes que vivir, de lo contrario vas a morir. Esa es la letra. Pero la Torah primero quiere cambiar tu corazón. Porque en la Biblia dice que el Todopoderoso escudriña nuestro corazón, Él conoce nuestra intención. Por eso dice medita de día y de noche. Las instrucciones son para ir equilibrando mi vida. Pero si vos no te vas, si vos te pones en sentido de rechazo, de no quiero, entonces eso va a empezar a afectar tu vida tradicional. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, dice el versículo 11, y por él me mató. El pecado, dice, otra vez, ¿qué es el pecado aquí? Ya que vos estás viviendo en un régimen que se está oponiendo a la forma exacta de aplicar los mandamientos, que es rescatar la vida de las personas de este mundo corrupto, restaurar el evangelio del Todopoderoso, dar esperanza a las personas a seguir una vida correcta, y ya que vos no estás viviendo esas cosas, porque vos estás siguiendo un régimen de letras, sin espiritualidad, sin consideración, entonces vos te sentís muerto, cansado y pesado. Y después el apóstol Pablo se dio cuenta, fui engañado, me engañaron. Y miren, versículo 11, ¿no? Nota 11. Un ejemplo que aparece en el libro de Juan. Un ejemplo en el libro de Juan. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, en la nota 11, ¿no? Nota 11. Sí, miren lo que dice ahí. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído. Miren,
Yeshua le dice a los judíos que ya estaban siguiéndole: si vosotros permaneciereis en mi palabra, cuando dice mi palabra es lo que viene del Padre, ¿no? Seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, Yeshua le está diciendo: las palabras que yo le estoy hablando vienen de lo alto. Si ustedes permanecen en esta palabra de verdad, creen, siguen, está hablando a los judíos, van a ser realmente discípulos de este maestro y van a conocer la verdad. Y atiendan bien, esa verdad le va a hacer libre. Andaré en tu palabra y tendré libertad, dice en un Salmos el rey David, ¿no? Para siempre. No me recuerdo qué salmo es, pero si ustedes recuerdan, escriban ahí: andaré en tu palabra y se me sentiré libre. Entonces, Yeshua le está diciendo: lo que ahora ustedes están viviendo es un régimen de letra, es un sistema engañoso que le está dando carga y no le está permitiendo conocer el amor del Padre y vivir como el Padre quiere. Ahora miren cómo ellos responden. El hombre que está cargado con su teoría, con su razón, responde así. 33. Les respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. O sea, ellos decían: nosotros somos linaje de las promesas de Abraham, no tenemos a nadie que nos someta. Ahora miren, Yeshua les va a decir quién es el que les somete. Yeshua les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En pocas palabras, Yeshua le está diciendo: ustedes viven una vida corrupta. Una vida, pecado es transgresión de la ley. Ustedes viven transgrediendo la ley, transgrediendo los mandamientos. Y eso vimos en varias partes. Cuando habla con los fariseos acerca de que ellos obligaban a sus seguidores a no servir a sus padres para servir a la congregación, a la comunidad, violando uno de los mandamientos que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y muchas otras cosas hacían semejantes. Entonces, Yeshua les está hablando: si ustedes hacen pecado, ustedes no tienen libertad en sus corazones, aunque digan que son linaje de Abraham. Y hay más cosas ahí, si ustedes pueden leer todo el capítulo de Juan, van a entender. Ahora veamos este Apocalipsis, que es interesante. Apocalipsis 2:14, ahí abajo nomás está. Es una carta a una iglesia, pero aquí me llamó la atención lo que se le dice a esta iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Doctrina quiere decir un sistema de enseñanza. Y el sistema de enseñanza de Balaam era poner tropiezo, dice. Decirte cosas para que vos cometas errores. ¿Saben cuál fue bueno, acá dice, vamos a leer, acá dice: que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam era toda una autoridad, supuestamente él hablaba también con Elohim, él era sacerdote de Elohim, pero en realidad era un brujo, pero todos le respetaban como un hombre de fe, líder. Entonces, cuando escuchaban sus consejos y su palabra, todos entendían que él es la voz del Eterno, es la voz del Todopoderoso, es una voz celestial. Y esa palabra era un régimen, un sistema, una manera que ellos empezaban a hacer. Y miren, ¿qué fue lo que les dijo Balac que hagan? Utilizó la propia Torá, pero en contra de los judíos. En la Torá de los judíos, en la ley de los judíos, de los israelitas, está que si ellos cometen fornicaciones, el Todopoderoso va a traer ira sobre ellos. Entonces, ¿qué le aconsejó? Envíale doncellas, envíale muchachas y que les obligue, que les hagan fornicar, y su propia ley va a venir encima de ellos. La maldición de su ley va a caer sobre ellos. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Hoy en día también las personas se van en contra de la Torá y la maldición de la Torá cae sobre ellos. Y ellos viven un régimen de letras nada más. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Nicolaitas, ¿no? Nicolaitas. Era un grupo de, sabios, no quiero profundizar mucho hoy, pero ustedes busquen y van a averiguar quiénes eran, de dónde salieron, cómo se manejaban. Pero ¿por qué el Todopoderoso les aborrecía? Porque los Nicolaitas tenían un sistema de gobierno, de mayor a menor. Ellos hacían entender que existe un sumo líder, existe un supremo al cual todos tenemos que someternos. Y esa voz tiene que ser la voz única. Entonces, esta congregación estaba saliendo de la palabra de la Torá y estaban siguiendo la voz de un líder único. Lo que nuestro santo líder dice, vamos a hacer. Nuestro ungido dice, vamos a seguir. Y ya se apartaban de las enseñanzas de los apóstoles, de Yeshua y de todo. Ahora uno diría, ¿y acaso considerar a Yeshua también como único líder no es ser nicolaita? Una pregunta que yo mismo me puedo hacer para contradecirme. Pero Yeshua, ¿qué nos enseñó? Claro, en el cristianismo tradicional ellos le han convertido a Yeshua en un nicolaita, ¿no? Porque Yeshua es ya voz sagrada, o los seguidores de Yeshua, o el apóstol Pablo ya para los cristianos tradicionales ya es un nicolaita. No, ellos son caminos que nos llevan a la fuente, medios por los cuales nosotros podemos acercarnos al Padre. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Era para llegar al Padre, no para llegar a Él. No era el objetivo llegar a Él. A través de Él. ¿Y cómo a través de Él? ¿Qué es a través de Yeshua? A través de su enseñanza. Bueno, vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo y apenas estamos en el versículo 11. Bueno, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Torá, las instrucciones son buenas, pero muchas veces esa propia Torá, cuando solamente es letra en nuestra vida y no se aplica para bien, para vida, viene para muerte. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y vamos a ver cómo dice en la nota 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Dice. Por supuesto que no. El pecado, ¿qué es el pecado? Ya hablamos, el pecado es el sistema. Cuando Pablo acá habla del pecado, porque parece que está hablando de alguien, está hablando de un sistema, de un régimen que opera, que controla, que gobierna, que puede ser régimen político, religioso, etc. Usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. O sea, este sistema, en vez de usar la palabra, la Torá, de forma espiritual, la usó de forma literal, forma de letra, como los líderes religiosos. En la ley está escrito que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Se acuerdan, no? Ese tema, la mujer sorprendida en adulterio. Ellos ahí dice así y hay que apedrearlo. Pero Jesús ahí le dio una cátedra de Torá. Y hay otros casos también, otros ejemplos. Dice, a fin de lograr mi condena. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es vamos a cambiarle esa palabra, el sistema opuesto a Yahweh. El sistema opuesto a Yahweh se vale de los buenos mandatos de Elohim para lograr sus propios fines malvados. No se olviden, el sistema opuesto a Yahweh usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena. Por eso podemos ver que terrible es el sistema opuesto a Yahweh. Se vale de los buenos mandatos, de los estatutos del Padre, de Elohim, para lograr sus propios fines malvados. Dice en la Nueva Traducción Viviente. 14. Porque sabemos que la ley, la Torá, es espiritual, inspirada por el Eterno. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy parte de este sistema, vendido al sistema opuesto a Yahweh. ¿Qué quiere decir vendido? Como yo me entregué, yo
me uní a ellos, me ofrecí, me contrataron, vamos a decir. Entonces el sistema gobierna mi vida, dice. Pero la ley del Eterno es mensaje de arriba, es espiritual. Pero yo estoy sujeto a este sistema. Recuerden, Pablo no está hablando acá en forma presente, está hablando en forma testimonial. Esa era mi vida antes, cuando yo no estaba en las cosas correctas. Vamos a la nota 14. Romanos 7:14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del sistema opuesto a Yahweh. Eso es la palabra pecado ahí. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, dice. Entonces, Pablo estaba dando cuenta, si en mi mente me doy cuenta que este sistema, lo que me está haciendo hacer, para mí no me gusta, me parece que no es correcto, me parece que no está bien. ¿Será que las personas cuando viven en pecado creen que están haciendo cosas correctas? ¿Creen que están haciendo bien? Creo que no. Entonces, si vos te estás dando cuenta en tu mente, como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Cuando empezás a razonar, quiere decir que la Torah espiritual empieza a trabajar en tu corazón. Y dice, aprobá que la ley, que la Torah que viene de lo alto es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, y acá dice algo interesante, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Ahora, ¿qué era pecado? Sistema opuesto a Yahweh. Sistema contrario a Yahweh. Entonces, el sistema opuesto a Yahweh mora en mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Los israelitas cuando salieron de Egipto se libraron de Faraón, se libraron de los egipcios, pero no se libraron de la doctrina y enseñanza que Egipto a través de Faraón había puesto en ellos durante muchos años. Ese sistema seguía acompañándolo. Por eso cuando estaban en el desierto, aunque ellos tenían la Torá que venía de lo alto, aunque ellos tenían la palabra que venía de lo alto, ellos seguían acordándose de Egipto. Ese sistema seguía morando en ellos, seguía viviendo en ellos, esa enseñanza opositora. En Egipto teníamos más comida, en Egipto, volvamos a Egipto. De la misma manera. Y dice que muchos cayeron, su mente andaba vagando, vagaban sus corazones. Se rebelaron contra Dios. En Hebreos dice, ¿no? Se rebelaron contra mí, me tentaron 40 años me tentaron y vieron mi ira. Ese es el sistema opuesto, llamado pecado acá en Romano. De manera que la ley, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el sistema opuesto a Yahweh, que durante muchos años estaba teniendo en mi mente, que no me dejaba hacer lo correcto. Eso Pablo está diciendo, que mora en mí. Vamos a la nota 17. Una explicación de lo que Pablo hizo en Gálatas capítulo 1. Nota 17. Dice Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Por eso Pablo, cuando está hablando en Romano también, está hablando de cómo él era antes. En el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la congregación de Elohim, a la quejilá de Elohim, y la asolaba, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque estaba bajo ese régimen de la letra, ese régimen opuesto a la voluntad del Padre, que era el pecado, que le hacía actuar. Y la asolaba, dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. De las tradiciones de eso. Yo era celoso. Él habla en Romanos capítulo 10, dice que los judíos, ignorando la justicia de Dios por su celo, establecieron su propia justicia, su propia regla. Quiere decir que se desviaron del camino de Dios y establecieron su justicia y se hicieron opositores a la palabra de Dios. Pero cuando, versículo 15, agradó a Elohim, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con seres humanos, no con carne y sangre, con seres humanos.
Él dice que recibió una revelación y esa revelación, hermanos, viene a través de la Torá. Él ocurrió así. Según el relato de Hechos, ¿no? Él tuvo una visión con Yeshua. No sabemos si fue así, pero bueno, eso es lo que Pablo cuenta. Lo que sí podemos saber, que él se fue a investigar, se fue a analizar y entendió que Yeshua aparece en la Torá porque todos los comentarios y enseñanzas que estoy recibiendo de su vida cuadran con lo que dice la Torá y con lo que él enseñó. Es como ese judío que no quiere aceptar hoy en día a Yeshua porque le considera un opositor a la Torá, opositor a los profetas, pero que si se pone a investigar cuidadosamente las enseñanzas, los testimonios, porque él viajó, dice, fue al Sinaí, viajó, recorrió todas las partes donde vivía Yeshua. Dice que conoció a 500 personas que le habían visto a Yeshua y algunos vivían, otros ya murieron. Él escuchó muchos testimonios. Todos estos testimonios le hizo entender que Yeshua es el que vino a enseñar la correcta interpretación de la Torah. Yeshua para mí es la forma de que yo puedo acercarme otra vez al Eterno a través de la Torah. Y por eso le considero a Yeshua como su Salvador. Amén, hermano. Por eso. Para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté a seguida a carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Él primero consultó con los libros, con los profetas, y después se fue ahí con los apóstoles. Y entendió. Bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Entonces, ¿quién es el pecado? Ese sistema corrupto que opera en los hijos de desobediencia estaba en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi vida, en mi ser, en mi cuerpo, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso habla del Yetzer Hara. Siempre nosotros estamos inclinados a ir a lo opuesto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, una vez más, el pecado que mora en mí. ¿Qué es el pecado? O sea, ahora Pablo se está dando cuenta. ¿Por qué estoy viviendo una vida que no me agrada, que no me siento cómodo? No, en realidad él está testificando que nunca se sintió cómodo cuando mataban a Esteban, nunca se sintió cómodo tal vez cuando perseguía a los cristianos, a los creyentes en Yeshua, pero él pensaba que ese era el camino que tenía que seguir. Entonces poco a poco él se dio cuenta que él estaba siendo parte de un régimen opuesto, que es lo que hoy en día muchos no quieren reconocer. Muchos que están en el cristianismo tradicional o creen todas las cosas tradicionales, no quieren aceptar y se oponen a la Torá, a la revelación del Padre, y siguen caminando como están hasta ahora, ¿no? Siguen sufriendo, siguen estando en esclavitud verdadera, porque nunca sabrán la verdad mientras no abran sus corazones. Por eso, como Yeshua decía, si realmente quieren ser sus discípulos y conocer la verdad, entonces abran sus corazones. Porque según versículo 22, el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. ¿Qué es? La palabra acá ley significa instrucción. Yo estoy siguiendo instrucciones que lo único que hacen es ir en contra de la voluntad del Padre. ¿De qué estaba hablando Pablo? Lógico, de que él estaba persiguiendo a gente inocente. Estaba persiguiendo a gente que realmente estaba adorando al Padre, pero él no podía evitarlo porque estaba esclavizado, atrapado. Cuando fue liberado, él estuvo tan agradecido. Por eso el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerden, es su testimonio. Gracias doy a Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. Esto no quiere decir que yo en mi mente voy a ser justo, santo y perfecto y en mi carne pecar. Si yo dejo que mi vida se someta al sistema, yo voy a vivir bajo la ley del, ¿qué era el pecado? Del sistema que está en contra de Yeshua, de la Torá de Yahweh. Pero si yo sigo lo que dice mi mente, lo que es correcto es lo que está en la Torá, lo que es espiritual, entonces yo voy a hacer las cosas correctas. Vamos a la nota 25 y terminamos. Gracias a Elohim, la respuesta está en Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios,
pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Eso era su vida. Y para terminar esta parte, vamos a entrar en el versículo 8, solamente los primeros versículos. Ahora pues, fíjense, después de haber sido librado del sistema, ahora capítulo 8, ¿no? Capítulo 8, 1. Después de haber sido librado, dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. ¿Y quién? ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mire esta palabra confusa, pero importante entender. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach. Y si uno no entiende sobre Yeshua y no conoce sobre Yeshua, va a decir que el nombre Yeshua es una nueva ley. Espíritu de vida se llama. No, Yeshua es la revelación de la Torah a su pueblo. Yeshua es vida porque la Torah era vida. Aquí te pongo la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Entonces, la ley del Espíritu de vida es la revelada a través del hombre llamado Yeshua, del ungido por el Eterno para ser nuestro guiador y Mesías. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué es esa ley? Una ley regida por hombres, por sistemas opuestos a la voluntad del Padre, por régimen de la letra, por líderes religiosos, líderes políticos, que lo único que hacían era obligarme a mí a ir en contra del Todopoderoso, como era Egipto, Babilonia, Grecia y todos los imperios que muchas veces tuvieron que gobernar a los romanos, a los judíos. Entonces, esa era la ley del pecado y de la muerte, porque la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y sigue hablando porque lo que era imposible para la ley a causa de que era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante. Todo eso tiene una explicación que ahora no voy a poder explicar porque va a ser muy largo. Pero para tener resumen, el pecado que mora en mí, que hablaba Pablo, era ese sistema que muy difícilmente pudo sacar de su mente, de su cabeza. Esas doctrinas, como la doctrina de Balaam, regímenes, sistemas religiosos. Hoy en día, si alguien puede pensar, ¿cuál será el pecado que mora en mí? Y bueno, cuando en tu corazón todavía está tu razonamiento propio, sin basarte en lo que la Torah quiere. Aunque la Torah lo que quiere siempre es unir tu corazón con el Eterno y con los demás. Nada más. Eso es lo que quiere. Hoy en día muchos han agarrado la Torah para convertirlo en reglas, en reglamentación. Bueno, hermanos, muy agradecido una vez más. Este tema es un tema bien profundo. Ustedes saben que en Escudriñando la Escritura solamente tocamos una pincelada, ¿no? Un roce, para poder conocer todos los temas que hay en la Biblia. No vamos a poder siempre desarrollarlo completo, porque todos estos temas, imagínate, usamos capítulo 1, capítulo 7, capítulo 8. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a estudiar versículo por versículo. Ahora también hicimos largos versículos, pero por ejemplo todo el capítulo 7 hemos estudiado completo. Pero la idea es por lo menos tener una idea, ¿no?, de este tema tan controversial. Tal vez no haya sido completo, no hayamos podido explicar detalladamente, me disculpan, faltó alguna cosa. Ustedes también pueden aportar, pueden escribir ahí en los comentarios, yo también entendí así, yo comprendo así, o alguna pregunta más, alguna cosa que no fue claro. Recuerden que analizar cada capítulo, cada versículo lleva su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo. Pero por lo menos lo fundamental creo que ya hemos entendido. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Gracias a todos los que se han conectado. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.